La historia de los Habsburgo en España comienza con un matrimonio, uno que cambiaría para siempre el destino de España. Este matrimonio no solo unió a dos personas, sino que también fusionó dos poderosas dinastías, alterando el curso de la historia europea. En 1496, la infanta Juana de Castilla, hija de los poderosos monarcas Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, se casó con Felipe el Hermoso, heredero de los extensos dominios borgoñones. Este matrimonio fue visto como una alianza estratégica, diseñada para fortalecer el poder y la influencia de ambas familias. Esta unión, orquestada por la ambición dinástica, juntó a dos de las familias más influyentes de Europa. La boda fue un evento grandioso, lleno de pompa y ceremonia, reflejando la importancia de esta alianza. También preparó el escenario para el ascenso de la dinastía Habsburgo en España. Con esta unión, los Habsburgo comenzaron a consolidar su poder en la península ibérica, un proceso que tendría profundas implicaciones para el futuro del continente. Juana, conocida en la historia como Juana la Loca, fue una mujer de pasión y tristeza, atrapada en un mundo de intrigas y traiciones. Su vida estuvo marcada por la tragedia y la lucha constante por el poder, siempre eclipsada por la percepción de su inestabilidad mental. A pesar de sus desafíos personales, Juana mostró una notable fortaleza y determinación. Felipe, con su impresionante apariencia y encanto cautivador, encarnaba los ideales de un príncipe renacentista. Su carisma y atractivo lo convirtieron en una figura popular en las cortes europeas. Su unión, sin embargo, fue problemática desde el principio. Las diferencias de personalidad y las presiones externas crearon tensiones que nunca se resolvieron completamente. Rumores de infidelidad y maniobras políticas plagaron su relación, ensombreciendo el derecho de Juana al trono castellano. Las intrigas en la corte y las luchas de poder añadieron más complicaciones a su matrimonio. La muerte de los hermanos de Juana y de su madre, Isabel, la empujó al centro de la lucha por la herencia. Con cada pérdida, Juana se vio más profundamente envuelta en las complejidades de la política dinástica. Felipe, ansioso por asegurar el derecho de su esposa, y así el control de Castilla, se movió a través de las traicioneras aguas de la política española. Su ambición y determinación lo llevaron a tomar decisiones arriesgadas. Sin embargo, el destino intervino. En un giro inesperado, Felipe murió repentinamente en 1506, dejando a Juana viuda y a su pequeño hijo, Carlos, como el heredero aparente tanto de Castilla como de Borgoña. La muerte de Felipe fue un golpe devastador para Juana, quien ya estaba luchando con su propia salud mental. A pesar de su dolor, tuvo que enfrentar la realidad de su nueva posición y las responsabilidades que conllevaba. El escenario estaba listo para una nueva era en la historia de España. Con la muerte de Felipe, la atención se centró en el joven Carlos, quien estaba destinado a heredar un vasto imperio. Las vastas riquezas de las Américas, recién descubiertas por los exploradores castellanos, llamaban. Estas nuevas tierras prometían una abundancia de recursos y oportunidades para la expansión del imperio. La intrincada red de alianzas y rivalidades europeas esperaba. Cada movimiento en el tablero político tenía el potencial de cambiar el equilibrio de poder en el continente. Y en el corazón de todo estaba un joven príncipe, Carlos, listo para heredar un legado que moldearía el destino de las naciones. Con su ascenso, comenzaría una nueva era de desafíos y conquistas que definirían el curso de la historia europea. Carlos, un niño de 6 años en el momento de la muerte de su padre, se convirtió en el foco de la ambición dinástica y las maniobras políticas. Desde muy joven, su vida estuvo marcada por la influencia de poderosos intereses que buscaban controlar su destino y, a través de él, el destino de vastos territorios europeos. Su madre, Juana, considerada incapaz de gobernar debido a su supuesta inestabilidad mental, permaneció como reina de nombre, pero no en la práctica. Esta situación creó un vacío de poder que otros miembros de la familia y la nobleza intentaron llenar, cada uno con sus propios intereses y ambiciones. Su padre, Fernando de Aragón, actuó como regente en Castilla, consolidando aún más su control sobre el poder. Fernando, un astuto político y estratega, utilizó su posición para fortalecer la unión de los reinos ibéricos y preparar el camino para el futuro reinado de su nieto. A medida que Carlos crecía, se convirtió en heredero no solo de Castilla y Borgoña, sino también
tras la muerte de su abuelo Fernando en 1516, del Reino de Aragón. Esta vasta herencia le otorgó un poder sin precedentes, pero también le impuso la responsabilidad de gobernar territorios con culturas y tradiciones muy diferentes. Esta herencia, sin precedentes en su alcance, unió bajo una corona los reinos dispares de la península ibérica, sentando las bases para el Estado español moderno. La unificación de estos reinos no fue una tarea fácil y requirió de una administración hábil y una visión clara del futuro. El joven rey, criado en la corte borgoñona, llegó a España en 1517 para reclamar su herencia. Su llegada marcó el inicio de un reinado que transformaría la política y la sociedad española, enfrentándose a numerosos desafíos, tanto internos como externos. Fue recibido con recelo y resentimiento por la nobleza castellana, que lo veía como un extranjero más interesado en sus tierras borgoñonas que en sus súbditos españoles. Esta desconfianza inicial se convirtió en uno de los primeros obstáculos que Carlos tuvo que superar para consolidar su autoridad. Carlos, sin embargo, poseía un intelecto agudo y una fuerte voluntad. Su determinación y capacidad para aprender rápidamente le permitieron adaptarse a las complejidades de gobernar un reino tan diverso y fragmentado. Rápidamente se dedicó a consolidar su poder, reprimiendo revueltas y afirmando su autoridad sobre los rebeldes reinos españoles. Su habilidad para manejar estas crisis demostró su capacidad como líder y su compromiso con la estabilidad y la unidad de sus dominios. Su reinado, sin embargo, se definiría por mucho más que la consolidación interna. Carlos también tuvo que enfrentarse a desafíos externos, incluyendo conflictos con otras potencias europeas y la creciente amenaza del Imperio Otomano. En 1519, la muerte de su abuelo paterno, Maximiliano I, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, le presentó a Carlos otra herencia, el derecho de los Habsburgo al trono imperial. Esta nueva responsabilidad amplió aún más su influencia y lo colocó en el centro de la política europea. Su elección como emperador Carlos V en 1520, un título que abarcaba vastos territorios en Europa central y oriental, lo colocó en el centro de la política europea y en un torbellino de conflictos religiosos, rivalidades dinásticas y ambición imperial. Este nuevo rol no solo definió su reinado, sino que también dejó una marca indeleble en la historia de Europa. El reinado de Carlos V estuvo marcado por una actividad incesante y una serie de desafíos que pocos monarcas han enfrentado. Mientras hacía malabares con las demandas de su vasto imperio geográficamente disperso, que abarcaba desde Europa hasta las Américas. Era un verdadero soberano internacional, constantemente en movimiento, recorriendo sus dominios desde los Países Bajos hasta Italia y España, supervisando cada rincón de su imperio. Su reinado fue una era de exploración, conquista y agitación religiosa, y Carlos se encontró en el centro de todo, navegando por las complejidades de un mundo en rápida transformación. En Europa, se enfrentó al auge del protestantismo, un desafío directo a la Iglesia Católica y a la autoridad del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que llevó a conflictos religiosos y políticos. Su rivalidad con Francisco I de Francia, alimentada por disputas territoriales y ambición personal, estalló en una serie de guerras costosas y prolongadas que drenaron los recursos de ambos reinos. También se enfrentó al invasor Imperio Otomano, liderado por el formidable sultán Solimán el Magnífico, que amenazaba los territorios de los Habsburgo en Europa del Este y el Mediterráneo, poniendo a prueba la resistencia de sus fuerzas. Al otro lado del Atlántico, Carlos presidió un período de expansión sin precedentes en las Américas, donde los exploradores españoles reclamaron vastas tierras para la corona. Los conquistadores españoles, impulsados por la sed de oro y gloria, derrocaron imperios indígenas en México, Perú y otros lugares, cambiando para siempre el curso de la historia en el Nuevo Mundo. La afluencia de riqueza del Nuevo Mundo, aunque enriqueció a la corona española, también alimentó la inflación y creó nuevos desafíos sociales y económicos que afectaron a todas las capas de la sociedad. Carlos, un católico devoto, se veía a sí mismo como el defensor de la fe, dedicando gran parte de su vida a la protección y expansión del catolicismo. Libró una guerra contra los príncipes protestantes en Alemania y trató de contener la propagación de la herejía dentro de sus propias tierras, enfrentándose a una resistencia feroz. Su reinado estuvo marcado por el fervor religioso y la intolerancia, ya que la Inquisición española
revivida y fortalecida bajo sus predecesores, alcanzó la cima de su poder, persiguiendo a aquellos considerados herejes con implacable determinación. El reinado de Carlos V a menudo se conoce como la Edad de Oro de España, un período de florecimiento cultural y grandeza imperial. La literatura española alcanzó nuevas alturas con las obras de Miguel de Cervantes, autor de Don Quijote, y Santa Teresa de Ávila, una mística y escritora de gran renombre. Artistas españoles, como El Greco y Diego Velázquez, obtuvieron reconocimiento internacional. Sin embargo, bajo la superficie de este brillo cultural se encontraban las crudas realidades del imperio. Las constantes guerras libradas por Carlos V, si bien expandieron la influencia española, agotaron el tesoro real e impusieron una pesada carga al pueblo español. La afluencia de plata y oro de las Américas, en lugar de enriquecer a España a largo plazo, alimentó la inflación y obstaculizó el desarrollo de una economía nacional fuerte. Además, el sueño de Carlos de una Europa cristiana unificada bajo el dominio de los Habsburgo siguió siendo esquivo. La Reforma protestante destrozó la unidad religiosa de la cristiandad, lo que llevó a décadas de guerra religiosa. Su rivalidad con Francia, a pesar de breves periodos de tregua, continuó agotando recursos y sembrando la discordia. Para cuando Carlos V abdicó en 1556, agotado por años de campañas incesantes y agobiado por el peso de su vasto imperio, España se encontraba en una encrucijada. La nación había alcanzado un poder y un prestigio sin precedentes, pero a un alto costo. Los desafíos de gestionar un imperio global, mantener la unidad religiosa y garantizar la estabilidad económica recaerían en sus sucesores.